Buenos días, hermanos. El día de hoy me tocó compartir la enseñanza y vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias en esta mañana porque eres tú, Padre mío, quien va a estar hablando a través de mí. Te pido, Señor, que seas tú permitiendo que esta palabra llegue a todos tus hijos, Padre. Te pido que seas tú redarguyendo nuestros corazones y que nos permitas llevar a cabo esta palabra, Padre. Te doy gracias, Señor, y te pido que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones y que no solamente la escuchemos el día de hoy, Señor, sino que podamos enseñarla también a otros hermanos, Padre. Por todo esto, Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues la enseñanza del día de hoy tiene que ver con la adoración y vamos a ver 7 puntos importantes o 7 puntos principales para una buena adoración o lo que es adoración. Realmente, cuando se llega nuevo a la congregación, uno piensa que adoración únicamente es danzar o es cantar alabanzas, pero realmente el adorar va más allá, no es únicamente eso. Entonces, vamos primeramente o vamos con el primer punto, que sería la adoración verdadera se centra en Dios. Y para eso vamos a leer Éxodo 20, versículo 3 al 5. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás en ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Realmente como creación y ahora los que ya recibimos a Cristo en nuestro corazón como esos hijos de Dios, fuimos creados para adorar únicamente a Dios. Y todo esto, el Señor nos lo ha presentado y nos ha mostrado en su palabra que así es. Y vamos a leer Apocalipsis 22:9. Y dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y si recordamos lo que dice Éxodo, ahí dice que únicamente será a Él. La adoración prepara más bien primeramente hay que preparar nuestros corazones para poder elevar esa adoración verdadera, esa adoración que se va a centrar realmente en Dios. No, no debemos de adorar por adorar, vaya, sino realmente estar conscientes de lo que lleva la adoración, de todo lo que conlleva la adoración. Y por eso el primer punto es la adoración verdadera se centra en Dios. Porque si nosotros vamos a la iglesia y vamos a adorar, pero en nuestro corazón está, no sé, un artista, qué sé yo, pero no está Dios, entonces nuestra adoración no está siendo bien enfocada. Y eso nos lleva al segundo punto, que es la adoración verdadera se enfoca en Jesús. Si bien ya sabemos que Jesucristo es esa imagen de Dios, lo hemos visto como
sustentador, como un reconciliador. Y realmente nos damos cuenta que al enfocarnos en Jesús, estamos adorando a ambas, porque si nos damos cuenta nos dice que son uno mismo. Y para eso vamos a leer Juan 20:28. Y dice en Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Primeramente, hay que ver qué es enfocar. Y es centrarnos o dirigir nuestra atención hacia un asunto o problema, pero en este caso es dirigir nuestra atención hacia Jesús. Sí, el primer punto nos dice, céntrate en Dios, pero enfócate en Jesús. A Dios le plació revelarse a Él mismo a través de su Hijo. Y por medio de Él, ¿qué pasó? Nos reconciliamos nuevamente por medio de esa muerte de Jesús. Por eso en Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Nuestro enfoque o nuestra adoración es la obra que ha hecho, que ha hecho Dios. Y en la mayor parte o la mayor de aquellas personas que vienen nuevas, se les predica de ese Jesús que dio su vida por nosotros. Entonces ahí nos estamos centrando, nos estamos enfocando en ambos, no solamente en uno. Y para eso vamos al tercer punto. La adoración verdadera es empoderada por el Espíritu Santo. Sabemos que cuando llegamos a este mundo, cuando somos nacidos en este mundo, delante de Dios estamos muertos, vaya. ¿Por qué? Porque aún no lo conocemos. Sin embargo, cuando vamos creciendo, cuando vamos escuchando, se nos quita esa venda de los ojos. Pero es importante darnos cuenta por qué el primer punto es Dios, el segundo punto es Jesús, el tercer punto es el Espíritu Santo. Porque no son entes o seres separados. Realmente son una misma persona. Realmente nos damos cuenta que no, no pueden estar los tres si falta uno o no están completos si les falta uno, porque entre ellos se apoyan. Y vamos a leer Juan 4:21 al 24. Y dice así, Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este versículo tiene que ver con adoradores genuinos, con, con adoradores
que no buscan ser llenados ellos mismos, sino que se centran en Dios y se enfocan en Jesús. En donde, como les decía, sí estoy adorando al Padre, pero en mi corazón está algún artista, algún personaje X. Por eso en ese versículo dice que esos son los adoradores que Él busca, verdaderos adoradores. Y lo vamos a ver más adelante, pero recordemos que yo les mencioné al principio que la adoración no es únicamente danzar, no es únicamente cantarle alabanzas, no es únicamente eso. Y vamos al cuarto punto, que es la adoración verdadera se basa en la palabra. ¿Cómo vamos a realizar las tres primeras si no leemos la palabra? Si no hemos buscado ese sustento. Como bien sabemos, la palabra de Dios es esa base de todo, el porqué de las cosas. Y para eso vamos a leer Hebreos 1:3 y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él sostiene a la creación mediante el poder que tiene su palabra. Porque no nos hubiera dejado ese, esas referencias si no tuvieran un propósito, si no estuvieran realmente destinadas para algo. Y vamos a leer Juan 1:1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él vino a este mundo como la palabra, hermanos. Y el por qué ese ha sido el libro más leído a nivel mundial y el libro con mayores traducciones. Vamos a leer ahora Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él nos salva por el poder de esa palabra. ¿Por qué? Porque se nos quita esa venda de los ojos, perdón, y nos damos cuenta realmente a quién estábamos adorando antes. Antes de conocer al Señor, pudo haber estado adorando el dinero, nuevamente adorando a un artista, y a lo mejor inconscientemente. Pero cuando uno lee la palabra que dice que nos salva por el poder de ella misma, porque se nos quita esa venda de los ojos y entonces ahora nuestra adoración la dirigimos realmente, la enfocamos, la centramos realmente hacia donde tiene que ir. Realmente esa palabra es el modelo que Jesús nos dejó para poder adorarle. Y aquí vamos a atacar un punto importante, porque con la palabra que se hace podemos predicar, podemos enseñar. Y eso fue lo que nos dejó el Señor. Nos dejó un gran ejemplo de esa enseñanza para los demás. Y esa es una forma de adoración. Ya no es solo el cantar, ya no es solo el danzar, el predicar, el compartir la palabra, es una manera de adoración. Y vamos a leer Lucas 4:43. Y dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado.
que anuncie el evangelio del reino de Dios. No solo es te canto, no solo es te danzo, ve y comparte también esa palabra. Ve y muestra lo que yo te he mostrado a ti. Y vamos a leer Romanos 10, 14 al 15. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Él nos manda a predicar esa palabra. Pero ¿qué dice? ¿Cómo lo vas a hacer si no me conoces? Por eso la importancia de leer la palabra. Por eso la importancia de dirigir correctamente nuestra adoración. Y vamos a leer segunda de Timoteo 4 del 1 al 2. Y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Debido a que la adoración verdadera se basa en la palabra, es necesario que lo hagamos correctamente. Por eso dice, redarguye y reprende. Porque nosotros no vamos a ser quien juzgue a nuestro hermano o a nuestra hermana. Que, ay, mira cómo adora. Si adorar no es eso. Y aquí vamos a tocar que el adorar no es únicamente cantar. El adorar es orar, es predicar, es leer la palabra. Eso es adorar. Pero cuando qué, cuando nuestra adoración está centrada y enfocada a quien tiene que ser. Vamos al quinto punto, que es la adoración verdadera requiere que adoremos a Dios con toda nuestra persona. Y vamos a leer Juan 4:24. Y dice así, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ya lo habíamos leído. Es necesario que se adore en espíritu y en verdad, porque Él es quien nos da ese conocimiento. Ya tenemos ese conocimiento. Ya, ya nos centramos, ya lo enfocamos, dejamos que sea empoderado nuestra adoración por el Espíritu Santo. Nos basamos en la palabra. Ahora el Señor quiere que lo adoremos completamente, completamente. Que sea verdadero, que sea genuino. Que, que nos llenemos de ese Espíritu Santo y que nuestra adoración sea apasionada, que nuestra adoración sea en espíritu. Y aquí es donde vamos a tocar que la adoración es diferente para todos, hermanos. La adoración la manifestamos de diferentes maneras. Unos pueden levantar sus manos, unos pueden llorar, unos pueden guardar silencio, unos pueden reflexionar. No hay un modelo para adorar. No hay una hoja que nos
en donde nos vengan los pasos para adorar. No siempre vas a llorar para adorar, que a veces se manifiesta de esa manera, ok, pero a veces puedes levantar tus manos, a veces te puedes arrodillar. No es necesario hacer lo mismo que los demás, porque entonces estamos repitiendo y no estamos dejando que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. Estamos únicamente dejándonos llevar por lo que vemos y no por lo que sentimos. Y vamos a leer nuevamente Juan 4:24 y dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos al sexto punto. La adoración verdadera edifica. Aunque sea una adoración que va hacia el Padre o hacia el Señor, realmente nos damos cuenta que va edificando a cada uno de nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ya no pensamos de la misma manera. No estamos quedándonos estancados en un modelo como les mencionaba. Vamos creciendo, nos vamos edificando. E- El adorarlo nos beneficia también a nosotros. Nos beneficia en qué? En edificar nuestra mente y nuestro corazón, en que obtengamos más fe, en que obtengamos más conocimiento, en que seamos más maduros. Dios nos beneficia en que tengamos más amor por Él y más amor hacia nuestros hermanos. No es nada más, fíjense qué bonito, qué hermosa es la adoración. Por ejemplo, si nosotros en su momento adorábamos a un artista, únicamente es te adoro, te adoro, te adoro para ti, para ti, para ti, para el artista, ¿no? Pero aquí con el Señor no es así. Nosotros le adoramos y Él nos edifica. Es recíproco. No es, Él piensa en nosotros en todas las cosas que hacemos para Él. Porque en todas las cosas que hacemos nos beneficia, nos ayuda a crecer, nos ayuda a edificarnos. Por eso, si lo amamos a Él, si fortalecemos nuestro amor hacia Él, fortalecemos el amor para el hermano que tenemos a nuestra derecha, para el hermano que tenemos a nuestra izquierda, al que tenemos enfrente, al que tenemos atrás, para la nueva persona que llega a la congregación. Eso es lo que nos enseña el Padre con la adoración. Eso es el efecto que causa en nosotros esa adoración. Y vamos al último punto, que es la adoración verdadera va más allá del domingo. Y vamos a leer Hebreos
10:24 al 25, y dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuan- cuanto veis que aquel día se acerca. Pero dice: y no consideremos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo les mencionaba que el adorar no es únicamente cuando estamos en la iglesia, el adorar es de muchas maneras cuando nuestra adoración está bien enfocada y bien centrada. Nosotros podemos caminar por la calle y encontrarnos una persona y compartirle de la palabra. Eso ya es adoración. Eso ya es adoración, hermanos. Porque ya no estamos pensando en únicamente, pues solo en la iglesia adoro. No, también fuera de ella podemos adorar. La verdadera adoración es de todos los días. Es de todos los días. Que nuestra vida está totalmente entregada al Señor. Vamos a leer Romanos 12 del 1 al 2 y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que en vuestro culto racional no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso nos dice que debemos de adorar a Dios, perdón, en la forma en que vivimos, en la forma en que trabajamos, hasta en los pequeñitos, en la forma en que juegan, irlos instruyendo, en que en todos los días de nuestra vida, que en todo lo que hacemos, debemos adorar a Dios, en todo lo que hacemos. No es únicamente cuando estoy en la iglesia, es en todos los días, cuando cocinamos, cuando, como les mencionaba, cuando vamos caminando por la calle, cuando estamos en el trabajo, en la escuela. Hay que buscar adorar a Dios de todas las formas en las que vivimos, no únicamente dentro de la congregación. Por eso este punto es: la adoración verdadera va más allá del domingo. Y vamos a ver, o las personas van a ver ese crecimiento, esa edificación verdadera que nos muestra el punto 6, que el Señor podría decirnos: ay, no, ¿por qué te voy a recompensar si me tienes que adorar? Pero el Señor es tan bueno, el Señor es tan amoroso, que nos permite que crezcamos mientras le presentamos esa adoración. Bueno, hermanos, esa es mi enseñanza del día de hoy. Espero que, así como el Señor habló a mi vida, hable a la suya, y vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias en esta mañana, porque eres tú, Padre mío, quien ha permitido que esta palabra llegue a tus hijos. Te pido, Padre, que nos permitas crecer y que podamos ser esos adoradores genuinos, esos adoradores en espíritu y en verdad. Que podamos tener ese crecimiento, pero que no busquemos adorarte por crecimiento propio, sino que busquemos adorarte porque te amamos, Señor. Te pido, Padre, que seas tú con cada uno de nosotros y que nos guíes por ese camino verdadero, Señor. Que nos guíes por ese camino de paz, por ese camino de amor, Señor. Te doy gracias, Padre, porque en un mismo sentir nos unimos todos mis hermanos para poder adorarte, Padre. Que nos enfoquemos, que nos centremos realmente en ti, Padre mío.
y que no veamos al que está a nuestra derecha y al que está a nuestra izquierda al momento de adorarte, Señor. Que podamos conectarnos contigo, Señor, y que te adoremos en espíritu, Señor. Que si nos tenemos que arrodillar, que si tenemos que llorar, que si tenemos que cantar, que si tenemos que danzar, Señor. Que si tenemos que guardar silencio, Padre, que sea una adoración genuina, Señor. Que sea una adoración en espíritu y en verdad, Padre. Te doy gracias, Señor, y te pido que sigas trabajando con nosotros, Padre. Que nos sigas guiando y que no nos llenemos de letra, Padre. Que podamos llevarla a cabo, Señor. Por todo esto, Padre mío, te doy gracias. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero que tengan, o más bien van a tener un gran inicio de semana, que el Señor supla todas sus necesidades y que nunca les falte el alimento. Bueno, esta fue mi enseñanza y bendecido día, hermanos.